Bien, vamos a determinar la función compuesta de dos funciones que son por tramos, como la que tenemos ahí. Bueno, para hacer esa compuesta, bueno, hay que tener paciencia, ahí hay que ir tramo con tramo. ¿Ya? Entonces, ese con ese primero. Bien, entonces, el primer tramo de la función f. Entonces, ahí la función f es 3x más 1 con la condición x menor o igual que 2. Y la g de x viene dada por 4x más 1 con la condición x menor que 1. Bueno, la fórmula es bien simple de determinar, g compuesto con f, ya que sería g de f de x, ya, y eso cómo se determina, ya, usted tiene que reemplazar todo lo que es la función f en la x de la g. Entonces le va a quedar 4 por f de x, que es 3x más 1 más 1. Y esto nos va a dar entonces 12x más 4 más 1. ¿Ya? Y esto sería entonces 2x más 5. ¿Ya? Esta es la fórmula. Pero acá es interesante es ver qué pasa con el dominio correspondiente. Bueno, esta fórmula va a ser válida ¿bajo qué condiciones? Puesto que usted primero aplicó la función f, que tiene esta condición, entonces mantener esa condición. Suele que tiene que ser menor o igual que 2. Y puesto que la compuesta es g compuesto con f, el f de x ya tiene que también cumplir con esta condición, esa que está ahí, la que define el tramo de la g. Por tanto, el f de x ya tiene que ser menor que 1. Bien, y acá entonces le queda una inecuación que sería 3x más 1 menor que 1, ahí se nos va lo 1, nos queda 3x menor que 0, multiplico por un tercio que es positivo y nos queda x menor que 0. Por tanto, el tramo, ¿cómo queda definido? Bajo la condición x menor o igual que 2 y x menor que 0. Bien, si acá usted intersecta los conjuntos correspondientes, bien, acá dice del 0 para acá, y acá dice del 2 cerrado para acá. Por tanto, cuando usted intersecta, le va a quedar ya intervalo del menos infinito al 0. Se le queda que el x va a estar del menos infinito hasta el 0 y abierto. Entonces ya tenemos un tramo de nuestra función compuesta. La fórmula está dada por 12x más 5 con la condición que el x es menor que 0. Bien, vamos a ir anotando por acá arriba los tramos que nos van dando. A ver, vamos a colocar entonces aquí g compuesto con f de x. Entonces nos está quedando que es 12x más 5 siempre y cuando el x pertenezca al intervalo del menos infinito hasta el 0. Bien, y ahora seguimos. Ya hicimos el tramo 1 de la función f con el tramo 1 de la función g. Ahora sería tramo 1 de la f con el tramo 2 de la g, con eso. Bien, entonces, ¿cómo nos queda? A ver, voy a borrar por acá. Mantengo el tramo 1 de la f. Ya. Entonces, ya, la f sería 3x más 1 si el x es menor o igual que 2. Y en este caso, la g va a ser 5x menos 1 con x mayor o igual que 1. Entonces, la fórmula, así como lo hicimos en el anterior, está dada por g de f de x. Entonces, reemplazamos el f de x en la x de la g. Se va a quedar 5 por 3x más 1 menos 1. Y esto va a ser 15x más 5 menos 1. Y esto nos da 15x más 4. Ahora, con respecto al dominio, ¿cuál sería? Como primero se aplicó la función f, entonces eso es lo que se debe cumplir, que el x tiene que ser menor o igual que 2. Y además, la f de x
tiene que cumplir con la condición de la g. O sea, f de x mayor o igual que 1. Por tanto, nos va a quedar 3x más 1 mayor o igual que 1, se nos va lo 1. Nos queda 3x mayor o igual que 0. Multiplico por 1/3 y nos queda x mayor o igual que 0. Por tanto, ¿qué es lo que se debe cumplir? Que el x tiene que ser menor o igual que 2, ya que es lo que dije ahí, y el x mayor o igual que 0. Si usted ahora intersecta, dice que es del 0 cerrado para acá. Acá dice que es del 2 cerrado para acá. Entonces le queda que el x va a estar en qué intervalo, desde el 0 hasta el 2 cerrado. Entonces ya tengo el segundo tramo, que está dado por esta expresión que tenemos ahí de la compuesta y con ese intervalo. Entonces nos va a quedar 15x más 4, siempre y cuando el x pertenezca a qué intervalo, del 0 cerrado al 2 abierto. Bien, ya hemos terminado con el tramo 1 de la función f. Entonces seguimos ahora con el tramo 2 de la función f. Entonces el tramo 2 de la f, y para ir por orden, el tramo 1 de la g. Tramo 2 de la f y el tramo 1 de la función g. Bien, voy a borrar esta parte que ya hicimos. Estamos borrando. Bien, bien. Entonces, tenemos el tramo 1, el tramo 2 de la f, tramo 2 de la f. Entonces ahí la f de x es 2x menos 5, con la condición x mayor que 2. Y la g de x corresponde a 4x más 1, con la condición x menor que 1. Bien, entonces vamos con la compuesta entonces. G compuesto con f de x sería g de f de x, así que reemplazamos la f en la x de la g. Eso nos va a quedar 4 por 2, x menos 5 más 1. Entonces esto va a quedar, serían 8x menos 20 más 1. Entonces esto va a dar 8x menos 19. Bueno, con respecto al dominio, ¿cuál sería? A ver, como primero usted aplicó la función f, entonces se debe cumplir esta condición, el x tiene que ser mayor que 2, y el f de x de cumplir con la condición de la g. O sea, el f de x, ya pasa a ser el lugar de la x, menor que 1. Entonces nos va a quedar 2x menos 5 menor que 1, 2x menor que, ahí el 5 pasa positivo, entonces nos queda 6, multiplico por 1/2 y nos queda x menor que 3. Entonces, ¿qué es lo que se debe cumplir? Que el x tiene que ser mayor que 2, que corresponde a esa condición, y además el x menor que 3. Bien, si usted ahora intersecta, esto dice que es del 2 abierto para acá, el otro dice que del 3 abierto hacia acá, intersecta y nos queda que el x estaría del abierto 2 abierto 3. Entonces hay tramo número 3. La fórmula estaba por eso, sería 8x menos 19, y la condición que la define es que el x va del 2 al 3, abierto en ambos lados. Bien, ahí tengo entonces el tramo número 3. Y finalmente entonces el tramo 2, de la función f con el tramo 2 de la función g. Bien, ahí eso es lo último que nos faltaría. Ya, entonces mantengo el tramo de la f y cambio el tramo de la g. Bien, entonces ¿cómo nos queda? ¿Ven? Ya, entonces, ya la f sería 2x menos 5 con x mayor que 2,
y la G sería 5x menos 1 con la condición x mayor o igual que 1. Bien, la fórmula sería, la f entonces la reemplazamos en la x de la G, sería 5 por 2x menos 5 menos 1. Así que nos va a quedar 5 por 2 son 10x menos 25 menos 1. Se nos quedó 10x menos 26. Ya, ahí tengo. Y el dominio viene dado por, como primero se aplicó la función f, entonces se debe cumplir que el x tiene que ser mayor que 2 y el f de x debe cumplir con la condición de la g. O sea, el f de x tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces nos queda 2x menos 5 mayor o igual que 1. Pasa positivo el 5, nos queda 2x mayor o igual que 6, multiplico por un tercio, perdón, por un medio, y nos queda x mayor o igual que 3. Entonces, no, ¿qué es lo que se debe cumplir? Que el x tiene que ser mayor que 2 y el x mayor o igual que 3. Bien, si hacemos la intersección, nos queda entonces 2 abierto para acá, 3 cerrado para acá. Entonces, intersectando nos quedaría que el x pertenece al intervalo del 3 cerrado al más infinito. Entonces tenemos un tramo número 4, que viene dado por esta expresión, sería 10x menos 26, y la condición que lo define es que el x pertenezca al intervalo del 3 al más infinito. Bien, entonces acá tenemos la función compuesta entre dos funciones que eran por tramos. ¿Ok? Bueno, en este caso el dominio de esta compuesta sería la unión de todos los intervalos. O sea, unir del menos infinito hasta el 0, unión del 0 al 2, unión del 2 abierto al 3 abierto, unión cerrado 3 más infinito. Bien, si usted hace la unión, se va a dar cuenta que el dominio serían los reales. Bien, como observación, algunas veces cuando usted compone funciones que están por tramos, algunas veces hay tramos que desaparecen. Eso va a ocurrir, por ejemplo, en la parte cuando usted intersecta, por ejemplo, algunas veces puede quedar un vacío. Entonces, si usted intersecta los conjuntos correspondientes y llega a dar un vacío, entonces el tramo correspondiente no existe, se elimina de la definición de la compuesta. Bien, bueno, espero que este video les sirva de ayuda y sería todo.